que vamos a centrar nuestra atención en los versículos 27 hasta el 34. Primera de Corintios 11, 27 al 34. Permítame una vez más situarle en el mapa, recordarle dónde estamos. Estamos en esta sección de la carta del apóstol Pablo, esta primera carta que escribió a los Corintios, donde él está abordando asuntos que tienen que ver con el culto público de adoración. El apóstol Pablo en esta correspondencia ha estado respondiendo a preguntas que le hicieron llegar, ha estado abordando asuntos que le fueron reportados por una delegación de los que él llama los de la casa de Cloé, y por una carta que le enviaron. Pablo ha estado abordando, atendiendo cada uno de esos asuntos, y aquí en el capítulo 11, a partir del versículo 2 y hasta el capítulo 14, versículo 40, él ha estado abordando asuntos que tienen que ver con el culto público. El primero de ellos, la relación de hombres y mujeres, la conducta de hombres y mujeres en el culto de adoración. El siguiente asunto, la cena del Señor. Ya hemos hablado de la situación que se estaba presentando en Corinto, en la iglesia de Corinto. Hemos hablado de cómo los ricos de la iglesia menospreciaban a los pobres y cómo ellos habían convertido la cena del Señor en cualquier otra cosa menos en lo que debía ser. Hemos visto cómo el apóstol Pablo empieza a corregir esta situación y lo hace regresándoles, llevándoles de regreso a las enseñanzas que él les había dado con respecto a la cena del Señor. Ahora el apóstol Pablo va a llamar a los corintios a responder, y en esta sección el apóstol Pablo les va a dar palabras de ánimo, pero también una advertencia muy seria que ellos debían tomar en cuenta. Ahí es donde estamos. Vamos a orar, vamos a rogar al Señor que nos hable esta mañana. Señor, te damos gracias porque esta carta que originalmente Pablo escribió bajo la inspiración del Espíritu Santo a los creyentes en Corinto, también es para nosotros. Y la instrucción dada a ellos también es para nosotros. Las palabras de aliento son para nosotros, y las advertencias también son para nosotros. Te rogamos en el santo nombre de Jesús que podamos escuchar tu voz, y para ello pedimos que el predicador exponga fielmente tu palabra. Señor, queremos rogarte que lo que vamos a escuchar sea tu voz y no la voz nada más del predicador. Que el predicador entienda que es un heraldo, que es alguien que está para ser el vocero, el embajador del gran rey, que está para hablar su palabra y para anunciar su voluntad. Que el predicador debe decir, así ha dicho el Señor, y no así ha dicho el predicador. Te rogamos entonces que podamos recibir tu palabra como lo que es, tu palabra, la cual es viva y eficaz, y la cual es poderosa para cambiar, para salvar, para transformar, pero también para enjuiciar. Te lo rogamos todo en el nombre de Jesús. Amén. John Frame, un teólogo contemporáneo, uno de los, diría yo, de los grandes teólogos que todavía viven. Tuve el privilegio de sentarme ante su enseñanza. John Frame dice en su libro sobre adoración, que se titula En espíritu y en verdad, lo siguiente. Dice, palabras más, palabras menos, las personas a menudo se sorprenden cuando se les dice que la adoración de Dios es literalmente un asunto de vida o muerte. Déjeme decirlo una vez más. Las personas a menudo se sorprenden cuando se les dice que la adoración de Dios, la adoración a Dios, es literalmente un asunto de vida o muerte. ¿Qué es lo que Frame quiere decir? Bueno, en primer lugar,
Frame apunta al hecho de que la adoración de Dios nunca debiera tomarse trivial, livianamente, casualmente, o sea, trivialmente, livianamente, casualmente. Nunca debiéramos nosotros menospreciar la adoración de Dios. Esto es algo que Dios toma con absoluta seriedad. Y tan es así que el Señor nos ha dado en su palabra, el Señor nos ha mostrado en su palabra cómo Él quiere ser adorado. El Señor no nos deja a nuestro arbitrio, no nos deja a nuestra libre elección el cómo vamos a acercarnos a Él. De hecho, los reformadores, ya que nos aproximamos a la celebración de la Reforma, los reformadores reconocieron la importancia de este tema, la absoluta importancia de este tema. Y de hecho, algunos dicen que, y así lo reconoce, por supuesto, Juan Calvino, que la Reforma, bueno, sí se trató de asuntos que tienen que ver, voy a decir la palabra, enseguida la explico, con soteriología. ¿Qué quiere decir esto? Con la doctrina de la salvación. Ciertamente la Reforma tuvo que ver con este asunto de justificación por la fe sola. Pero Calvino, en su libro La necesidad de reformar la iglesia, nos dice que la Reforma tuvo que ver quizá esencialmente y primordialmente con la adoración. Calvino dice que es muy difícil convencer a la gente de que Dios quiere ser adorado como Él quiere ser adorado y no como nosotros queremos adorarle. Y los reformadores enunciaron algo que se conoce como el principio regulativo o principio regulador de la adoración, que en esencia dice que el modo agradable, ¿sí?, y aceptable delante de Dios de adorarle ha sido prescrito por Él en su palabra y que no debemos adorarle de acuerdo a nuestra imaginación o a la sugerencia de los hombres o de Satanás. O sea, Dios quiere ser adorado como Él quiere ser adorado. ¿Y qué pasa cuando nosotros desechamos esto? Hacemos caso omiso. ¿Qué pasa cuando nosotros nos aproximamos a Él en una manera una vez más liviana y trivial y casual? ¿Qué pasa cuando nosotros insistimos en adorar a Dios a nuestra manera? Es decir, no importa lo que tú digas, Señor, cual Sinatra, nosotros lo haremos a mi manera. ¿Qué pasa cuando eso sucede? Bueno, en el Antiguo Testamento leemos algunos ejemplos de cómo Dios, para empezar, se reserva el derecho de aceptar o rechazar la adoración que le ofrecemos. Muchas veces nosotros pensamos que Dios es como el abuelito, el tío, ¿verdad? La abuelita, la tía, ahí olvidada en el asilo de ancianos, que de vez en cuando, tal vez en su cumpleaños o tal vez en Navidad, pues la familia va para llevarle su talquito maja, ¿no?, y su heno de pravia y esas cosas que usan las personas de edad avanzada, ¿no? Entonces pensamos que Dios, como ese viejito, debe estar agradecido por esa muestra de cariño que tuvieron a bien mostrarle sus familiares. Pero a menudo, leemos en la palabra que Dios rechaza adoración que se le ofrece. Que Dios rechaza adoración que se le ofrece. El primer ejemplo de esto es Caín. Leemos claramente que Dios dice que aceptó la ofrenda de Abel, pero no miró con agrado la ofrenda de Caín. En términos prácticos, eso quiere decir que aún el día de hoy Dios no se da por bien servido porque ustedes y yo aparecimos aquí, ni tampoco Dios acepta cualquier cosa que le traigamos. Probablemente lo que sucedió con Caín y Abel también sucede cada domingo. Dios rechaza la adoración de unos y mira con agrado la adoración de otros. Mis ademanes no tienen la intención de decir que rechazó a los de este lado y aceptó la de este lado, no, de ninguna manera.
Vamos a decirlo otra vez. Dios rechaza la adoración de unos y mira con agrado la adoración de otros. Y la gente se sorprende cuando oye estas cosas, pero más se sorprende cuando no solamente leen que Dios no solamente puede rechazar la adoración que se le ofrece, sino que también Dios puede enjuiciar al falso adorador. Que Dios puede enjuiciar al adorador que osa acercarse a Él con total falta de respeto, con total menosprecio y rechazo a sus mandamientos. Hay muchos ejemplos, pero les recuerdo de un par de ejemplos que creo que para algunos de ustedes son ejemplos que conocen. Ejemplos de quinta esencia, dirían por ahí. Recordará usted a Nadab y Abiú. Leímos de Nadab y Abiú hace un momento en Éxodo 24. Bueno, los hijos de pastor, ¿no? Hijos de pastor. Los hijos de Aarón, el sumo sacerdote. Sobrinos de Moisés, o sea, imagínense, ¿no? Bueno, estos levitas, estos sacerdotes tenían a su cargo pues las funciones del tabernáculo y Dios había dado órdenes estrictas con respecto a la liturgia, a los enseres, a la adoración en el tabernáculo. Y un día, algunos dicen pasados de copas estos muchachos, se acercaron al altar de Dios para ofrecer fuego extraño. ¿Y qué pasó? Fuego salió del altar y los consumió al instante. Y Aarón, pues obviamente estaba dolido, enojado, triste, pero Dios le recordó: a mí nadie me va a tratar con liviandad. Y Aarón cayó. El otro ejemplo muy conocido es Usa el coatita. Usa, perteneciente a un clan, parte pues de los levitas, de los sacerdotes. Diferentes familias levitas tenían diferentes enseres del tabernáculo y funciones del tabernáculo a su cargo. Los coatitas eran los encargados de las cosas sagradas, de los muebles, entre ellos el arca del pacto. Y estos coatitas, levitas, eran entrenados desde chiquitos. Y si una cosa sabía todo levita de esa familia, era esto: nunca jamás, nunca, pero nunca jamás, ya dije nunca, nunca jamás toques el trono de Dios, el arca. Nunca. Para ello Dios, para transportar el arca, mandó poner unas argollas a través de las cuales harían pasar unas varas para cargar el arca. Era su orden, así Dios ordenó que el arca fuera transportada. Bueno, David quiso traer el arca de regreso a Jerusalén y se hicieron los arreglos, pero ahí empezó la desobediencia, porque en lugar de cargar el arca, decidieron ponerla sobre un carruaje. Quizá en su ánimo, quizá en su emoción, en su algarabía, que el arca vendría a Jerusalén, vamos a hacerlo lo más rápido posible, ¿sí? Es como si Dios hubiera ordenado en esos tiempos que el arca se cargara, pero nosotros dijimos, no, vamos a mandarla por FedEx o por estafeta, ¿no? Para que llegue más rápido y empiece la fiesta. Bueno, ahí van con el arca, ¿verdad? En el carruaje, tirado el carruaje por bueyes y entonces el pueblo danzando y bailando y celebrando. Pero el arca entonces pasó por un bache. Es cuando pasó por Progreso el arca en su ruta hacia Jerusalén. Y entonces pasó por el bache y el carruaje se la dio y entonces el arca iba a caer y Usa, pueden ver ustedes esto así en cámara lenta, ¿verdad? O sea, si fuera una película, como y va corriendo Usa y el arca está cayendo poco a poco y la gente está, y Usa corre, ¿verdad? Y entonces detiene el arca y como dice Sproul, una voz se oyó desde el cielo diciendo: gracias, Usa. No, ¿qué fue lo que pasó? Cayó fulminado al instante. Quizá el visitante puede decir, y pretende que yo crea en ese Dios que
mata a las personas por evitar que pues esa arca, ese mueble cayera, ese mueble santo se contaminara cayendo. Bueno, para empezar, Usa y todos los demás desobedecieron a Dios. Ellos quisieron llevar el arca como ellos quisieron, no como Dios les mandó. Y en segundo lugar, como también Sproul dice, la pretensión de Usa fue que sus manos eran más santas que la tierra. La tierra es tierra. Cuando se seca hace polvo, se vuelve polvo. Cuando se moja se vuelve lodo. Pero la tierra es amoral. Usa era un pecador. Eran las manos de un pecador. Y usted dirá, bueno, eso es en tiempos del Antiguo Testamento. Pero gracias a Dios que el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de amor. En el Antiguo Testamento, pues Dios tenía un problema de bipolaridad. A veces estaba contento, pero al rato ya estaba molesto, ¿no? Era iracundo y caprichoso, mecha corta. Pero fue a terapia y en el Nuevo Testamento ya es este Dios de amor que se echa la carcajada. Los nietos, ¿no? Los niños son niños, ¿no? No. Si ha leído el Nuevo Testamento, podrá ver también ejemplos de lo que estamos hablando. Otro de los clásicos es Ananías y Zafira. Ananías y Zafira. Y otro ejemplo en el libro de Apocalipsis, cuando Jesús habla de esa mujer llamada Jezabel, una mujer que estaba guiando a la iglesia a la inmoralidad y a la idolatría. Jesús dice, le he dado tiempo para arrepentirse, pero no lo ha hecho. He aquí que yo la voy a herir en cama a ella y a sus hijos, o sea, todos los participantes en esto. Es Jesús. La voy a herir de muerte. Le he dado tiempo para arrepentirse, pero no lo ha hecho. Así entonces pudiéramos mencionar ejemplo tras ejemplo de lo que Frame habla. La adoración a Dios es literalmente un asunto de vida o muerte. Los corintios estaban experimentando en carne propia esta verdad, esta realidad. Estos corintios estaban acercándose, aproximándose al culto en una manera, por decirlo menos, casual, pero por decirlo más, en una manera completamente ofensiva al Señor. De hecho, el apóstol Pablo, como ya hemos escuchado, les ha reprendido y les ha dicho que lo que ellos estaban haciendo era cualquier cosa menos lo que Dios había ordenado. En particular, su celebración de la Cena del Señor, la cual en esta serie hemos descrito como un ejemplo de lo que sería iatrogenia espiritual. Iatrogenia, hemos dicho, es este término que nos dice, que se usa en el ámbito médico para hablar de que un tratamiento puede hacer daño. O sea, lo que se supone debía sanarte, te está haciendo daño. Lo que se supone debía mejorarte, te está haciendo daño. Bueno, la celebración de la Cena del Señor en la iglesia de Corinto estaba, dice Pablo, haciendo daño. No la cena en sí, sino la manera en que ellos estaban abordando la Cena del Señor. Pablo dice, ustedes creen que están celebrando la Cena del Señor, pero esto no es la Cena del Señor. Y así el apóstol Pablo empieza a corregir lo que ellos estaban haciendo. Brevemente le recuerdo, en el contexto de esta cena, ¿sí?, literal, se celebraba la Cena del Señor y los ricos pues menospreciaban a los pobres, a personas con medios económicos no pensaban en los que no tenían. Lo que era también una práctica es que
desesperados por la hora, empezaban a comer y no dejaban nada para los demás. Se atiborraban de comida, bebían demasiado y terminaban borrachos para el momento de la cena del Señor. Y Pablo les reprende duramente por lo que estaban haciendo. Y entonces comienza Pablo a corregir lo que estaban haciendo. Y comenzó Pablo llevándolos de regreso al significado de la cena del Señor. Les recuerda qué significa la cena del Señor y cuál es el propósito de la cena del Señor. Y les recuerda que al participar de la cena del Señor, ellos debían, ¿se acuerda usted? Ver, escuchar, participar y proclamar, ¿sí? Como vimos la semana pasada. Ahora bien, Pablo continúa su correctivo y ahora entonces él les va a decir, bueno, nadie debe acercarse a esta mesa en una manera indigna. Y luego les muestra las consecuencias de acercarse en una manera indigna a la mesa del Señor. Y por último, el apóstol Pablo les dice qué podían hacer para evitar esas consecuencias. Así que al enfocar nuestra atención en los versículos 27 al 34, pues vamos nosotros a aprender esta verdad. Y la verdad es muy clara. Cualquiera que participa indignamente de la cena del Señor puede estar sujeta al juicio de Dios. O para decirlo de otra manera, porque Dios puede enjuiciar a los que se acercan de manera indigna a su mesa, entonces debiéramos nosotros examinarnos antes de acercarnos a ella para evitar el juicio. Veamos estas tres enseñanzas del apóstol Pablo aquí que tienen que ver con esa verdad. En primer lugar, ¿qué significa acercarse a la mesa del Señor de una manera indigna? ¿Qué significa tomar indignamente la cena del Señor? Veamos después cuáles son las consecuencias de participar indignamente y por último, cómo podemos evitar esas consecuencias. Vea el versículo 27 para comenzar. Dice el apóstol Pablo, de manera que, o por lo tanto, es importante, ¿sí? Porque lo que Pablo está diciendo aquí continúa lo que ha venido diciendo. Bueno, una vez que el apóstol Pablo ha explicado qué significa la cena del Señor y qué fue lo que el Señor ha prescrito, ¿sí? ¿Cuál es la orden del Señor? ¿Cómo el Señor mandó que la cena se fuese celebrada? ¿Con qué elementos y qué acciones debían realizarse? ¿Y cómo debía participar la iglesia del sacramento? Entonces Pablo dice, de manera que, o sea, entendamos la conexión. Y esto es lo que la cena del Señor significa. Entonces, Pablo dice, cualquiera que come de este pan o bebe esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Y luego dice el apóstol Pablo en el versículo 29, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Qué significa entonces comer el pan y beber la copa del Señor indignamente? Bueno, normalmente hemos entendido que lo que el apóstol Pablo está diciendo es que los que se acercan a la mesa del Señor deben alcanzar cierto estándar de moralidad para ser aceptos en esta mesa. En otras palabras, hemos pensado que debemos nosotros merecer estar en esta mesa. O sea, que nadie debiera acercarse aquí sin haber alcanzado ese estándar de vida, de santidad, de moralidad. Pero en realidad eso no es lo que el apóstol Pablo está diciendo cuando él habla acerca de acercarse indignamente a la cena del Señor. Bueno, para empezar, notamos que el mismo Pablo nos dice qué es lo que él quiere decir con acercarse indignamente. Él mismo nos dice
¿Qué quiere decir? Vea usted por favor el versículo 29. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor. Comer y beber indignamente significa no discernir el cuerpo del Señor. O sea, bueno, ya lo entendí. No, bueno, vamos parte por parte, por supuesto. Si no significa lo que Pablo está diciendo, que yo sea digno de esta mesa para acercarme, entonces, ¿qué significa? Bueno, para comenzar, usted y yo tenemos que entender que nadie se acerca a esta mesa porque es digno. Esta mesa no recibe a personas dignas. Esta mesa no es para aquellos que creen que son justos en y por sí mismos. Esta mesa es para pecadores. Esta mesa es para aquellos que reconocen su miseria, su culpa. Aquellos que reconocen su completa y total necesidad de un Salvador. Esta mesa es para aquellos que se declaran en bancarrota espiritual, para aquellos que dicen no hay nada en mí que pueda hacerme digno de estar sentado en tu mesa. Esta mesa es para aquellos que dicen sé propicio a mí pecador, ten misericordia de mí Señor. No es la mesa para aquellos que han logrado ese estatus de dignidad. No es la mesa para el fariseo, es la mesa para el publicano. Sin embargo, sí es cierto que la cena del Señor es para pecadores, pero como leemos, como dice ahí su boletín, sí es para pecadores, pero es para pecadores arrepentidos. Pero es para pecadores arrepentidos. Personas que dicen, Señor, soy pecador y te necesito a ti, mi Salvador. Necesito un Salvador y tú eres el Salvador. Señor, yo vengo a ti porque tú eres el único que puedes salvarme y limpiarme de mis pecados. Esta mesa entonces no es para aquellos que creen que ya alcanzaron la dignidad suficiente para estar aquí. Ahora, ¿significa eso que yo puedo pasar a esta mesa sin arrepentirme de los pecados que he cometido? No, de ninguna manera, de ninguna manera. Es para aquellos que reconociendo su culpa, reconociendo sus pecados, reconociendo su necesidad de Cristo, se acercan a ella para recibir gracia inmerecida. Pero pasemos al segundo aspecto, versículo 29. Comer indignamente y beber indignamente significa comer y beber sin discernir el cuerpo del Señor. Y aquí es donde las opiniones se dividen. ¿Qué quiere decir cuando Pablo cuando dice que comer y beber indignamente significa comer sin discernir el cuerpo? Bueno, hay dos posturas, las cuales no creo que al final del día sean opuestas, yo creo que son complementarias. La primera de ellas afirma que discernir el cuerpo tiene que ver con no discernir este cuerpo, pan, la copa, sino este cuerpo, la iglesia. La iglesia, ¿sí? En otras palabras, como vimos en el primer sermón, la cena del Señor no es un asunto meramente individual. Yo y Jesús, y no me importa nadie más. De hecho, lo que estaba ocurriendo en la iglesia, lo que estaban haciendo los corintios, despreciando y menospreciando la iglesia, al menospreciar al pobre, al humillar al pobre, al no pensar en sus hermanos, al simplemente atiborrarse de comida sin pensar en aquel que no tenía, pues por supuesto eso era algo que estaba atentando contra el significado de la cena del Señor, que entre otras cosas es un símbolo de la unidad del cuerpo de Cristo. Por eso hay un solo pan y por eso hay una sola copa, y no se le pide a usted, como ya dijimos, la próxima semana traiga el pan de su elección y traiga usted el jugo de su elección. Comemos del mismo pan,
bebemos de la misma copa. Ya lo dije, por razones prudenciales no tomamos el pan y le quitamos un pedacito, ¿sí? Pues por razones de salud, ¿sí? Ni tampoco tomamos una copa y la vamos pasando de boca en boca, por razones de salud también. Pero comemos de un pan y comemos de una copa, porque la cena del Señor también simboliza la unidad del cuerpo de Cristo. Corporativamente somos el cuerpo de nuestro Señor Jesús, la iglesia. Pablo va a hablar de esto en 1 Corintios 12. Bueno, ciertamente entonces pudiera ser que comer indignamente tiene que ver con que nosotros estemos menospreciando o dañando al cuerpo de Cristo. Es cierto, puede ser esto. Pero también hay quienes afirman que comer indignamente, es decir, sin discernir el cuerpo, tiene que ver con pasar aquí sin una verdadera comprensión de lo que esto significa. O sea, acercarse casualmente aquí a la mesa, trivialmente, ¿sí? Acercarse livianamente y comer sin pensar y beber sin pensar en lo que esto significa, ¿sí? El discernir qué significa esto. ¿Qué es la cena del Señor sino el Evangelio en forma visible? Estos elementos, pan y vino, son elementos tangibles, palpables, sensibles. Los comemos, los bebemos, ¿sí? Son palabras visibles que nos hablan y nos recuerdan el Evangelio. Nos recuerdan que Cristo murió por nuestros pecados, que Cristo entregó su cuerpo y derramó su sangre, pero nos recuerdan al comer y al beber que Cristo es nuestro sustento y que en este sacramento Cristo se está ofreciendo a sí mismo al pecador penitente que reconoce su necesidad de Él, y Cristo le comunica todos los beneficios de su mediación, todos los beneficios que Él aseguró por su vida, muerte y resurrección. En esta mesa, el creyente que participa con fe verdadera en el Evangelio está participando real pero espiritualmente del cuerpo y de la sangre de Jesús. Jesús se da a sí mismo para ser su alimento espiritual. Y lo que es más, en esta mesa, en este sacramento, nuestro Señor Jesús tiene comunión con el creyente que participa en verdadera y con verdadera fe. Leímos en el pasaje del Antiguo Testamento cómo después de la ceremonia después de que se hizo el pacto, Moisés escribió las palabras del pacto, hubo un sacrificio, el pueblo se comprometió a ser leal a las palabras del pacto. ¿Qué hizo Moisés? Roció con la sangre el sacrificio al pueblo. ¿Y después qué sucedió? Comieron y bebieron delante del Señor. Moisés, Aarón y los 70 que representaban a todo Israel se sentaron a comer y beber en presencia del Señor. En esta comida del nuevo pacto, nosotros hacemos memoria de que el Cordero Pascual ya fue sacrificado en nuestro lugar, porque nosotros quebrantamos el pacto. Como los israelitas dijimos, obedeceremos los mandamientos, pero los quebrantamos. El Cordero fue sacrificado y con su sangre nuestros pecados son limpiados, y entonces tenemos una comida de comunión con Dios. Tenemos comunión con Él. Pero el que pasa a esta mesa sin discernir lo que está haciendo, está comiendo indignamente del cuerpo y de la sangre y bebiendo la sangre del Señor. O sea, por eso es que tenemos algo que se llama el cercado de la mesa. Si usted ha leído ahí en el boletín, dice el cercado de la mesa. ¿Qué querrá decir eso? No veo ninguna cerca aquí, no veo vallas, no veo muros, no veo una cuerda aquí, no veo guardias alrededor. ¿Qué es eso del cercado de la mesa? Bueno, es esta práctica que la iglesia, sobre todo después de la Reforma, ha tenido en la celebración de la Cena del Señor, para amorosa pero firmemente advertir a la persona
que no entiende qué está sucediendo aquí, a no acercarse a la mesa del Señor. Una de las preguntas en la sobremesa fue si la cena del Señor es inclusiva y también exclusiva. Ciertamente la cena del Señor es inclusiva, ¿verdad? Aquí no se restringe la participación de las mujeres o de los jóvenes, o inclusive de los niños que ya han dado evidencias de ser creyentes y que han sido examinados por el consistorio, ¿no? No es la mesa para los ricos y ahí está la mesa para los pobres. No, esta es una mesa inclusiva, no hay rico ni pobre, no hay judío ni griego, ¿verdad? No hay libre ni esclavo. La cena del Señor es inclusiva en ese sentido, pero al mismo tiempo es exclusiva porque esta es una comida pactual. Es para aquellos que están en pacto con Dios y aquellos que son creyentes en el Señor Jesucristo. Aquellos que han sido iniciados en el pacto por medio de ese rito que se conoce como el bautismo, que es el símbolo del lavamiento de nuestros pecados, que es el símbolo también de nuestra unión con Cristo, ¿verdad? El bautismo señala que hemos sido apartados del mundo para pertenecer al Señor. Ese rito inicial, ¿verdad?, es ratificado cada vez que el creyente viene a este otro rito que se conoce como la Cena del Señor, que es el sacramento de continuación en el pacto. Es cuando el creyente, en respuesta a la gracia de Dios, dice: Señor, yo te entrego mi vida una vez más para serte fiel, para ser leal. Esta mesa está cerrada para el no creyente. Esta mesa está cerrada para el no bautizado, al que no pertenece a una iglesia. Esta mesa está cerrada también para los niños que no disciernen todavía, aunque sean hijos del pacto. Esta mesa está cerrada también para aquellos que, tomemos el otro significado, no disciernen el cuerpo, que están en mala relación con su prójimo, que están causando división en el cuerpo de Cristo, que están menospreciando a su hermano, que están chismeando en contra de su hermano, que están calumniando a su hermano, que no hablan a su hermano, que pasan junto a él y no le dirigen ni la mirada. O sea, esa mesa está cerrada para estas personas y también está cerrada para el pecador impenitente, para aquel que no se arrepiente de sus pecados. Entonces, si esto es discernir el cuerpo de Cristo, y si esto es lo que significa comer y beber digna o indignamente, bueno, ¿por qué Pablo insistiría en esto? Porque hay consecuencias. Hay consecuencias. Quizá nosotros no tomamos con seriedad el culto. Quizá nosotros no tomamos con seriedad la mesa del Señor. Quizá tomamos con demasiada liviandad este momento que se llama culto público de adoración y nos comportamos en contraste y a diferencia. ¿Leyeron ustedes el pasaje en Hebreos? La reacción del pueblo de Dios cuando estuvieron en presencia de Dios, que aún el mismo Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Bueno, es interesante observar cómo entramos a este recinto, casualmente, trivialmente, livianamente. No tenemos un sentido de que estaremos ante la presencia de aquel Dios que es 3 veces santo. Con harta facilidad podemos nosotros en su presencia distraer a otros, ¿sí? Podemos en su presencia estar checando nuestros mensajes. Podemos en su presencia, cuando su palabra está siendo predicada, podemos estar hablando con la otra persona. La pareja puede estar tal vez en una date, como si estuvieran en el cine, acariciándose el uno al otro. Entreteniéndonos con el niño, con el bebito. Podemos estar comiendo, bebiendo, cortándonos las uñas, chismeando con la persona, etcétera, 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 etcétera. O como le conocemos, cosas que se hacen en esta iglesia, ¿sí? Porque no tenemos ese sentido de dónde estamos y ante quién estamos. Porque no lo tomamos en serio, no le damos el peso que merece. Eso significa tratar con liviandad el culto, tratar a la ligera el culto. Una de las cosas que yo, no quiero decir extraño porque nunca fui católico romano, pero que sí yo puedo sentir cuando entro a un templo católico romano, es este sentido de estar ante algo sagrado, ¿sí? O sea, comunica al edificio algo, ¿ok? No me malentienda. Eso
debe sentirse aunque estemos bajo un árbol. Pero el problema es que muchas iglesias, en su afán de ser tan relevantes, han vuelto estos espacios en concert venues, o sea, foros de conciertos, ¿no? Con sus luces y escenarios y pantallas y máquinas de humo, etcétera. Entonces uno entra y no siente que está en una iglesia. Entró a un bar o entró a algún antro o algo así, ¿no? Yo sé que últimamente la iglesia es el templo, y donde la iglesia está, ahí está el templo. Pero, por supuesto, el medio es el mensaje, ¿no? Y entonces la gente puede entrar de manera muy casual y el edificio no ayuda a que la gente entienda que está en una iglesia, ¿no? Y entonces nuestra conducta puede revelar que ninguneamos el culto, que ninguneamos el estar en presencia del Señor, que tratamos esto con una descarada ligereza. Pero tal vez usted y yo tratemos con liviandad y con poca seriedad el culto, pero Dios no. Y quizá al venir a la mesa, obsérvese usted y observe a otros cuando están en la fila. Tal vez no están viendo, no están oyendo, no están pensando en lo que la mesa significa. Están platicando con el otro y demás y por acá y todo. Bueno, y me tomo mi pedacito de pan y mi copa y vuelvo a seguir platicando ya a mi banca, ¿no? ¿En qué estábamos después de la...? ¿No? Ah, no, es que viste cómo le queda su vestido. Sí, ¿verdad? O sea, sí vi que lo compró en la Paca. Uy, o sea, y seguimos ahí platicando de todo, cuando que los catecismos nos instruyen en cómo debiéramos comportarnos antes, durante y después. ¿No sabe de qué estoy hablando? Lea el catecismo de Heidelberg, lea el catecismo mayor, lea estas cosas, entérese, infórmese de qué deberíamos hacer antes, durante y después de la cena del Señor. Podemos nosotros tratar con ligereza esto, pero Dios no. ¿Qué le pasó a los corintios? Vea usted. Versículo 30. Por lo cual ¿qué? Por comer y beber indignamente, es decir, sin discernir el cuerpo del Señor, que equivale a ser culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. O sea, cómo tratamos esto es atentar contra Cristo mismo, o si entendemos discernir el cuerpo como que se refiere a esto, cualquiera que no discierne el cuerpo es culpado de la carne y sangre del Señor, porque la iglesia es su cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? El daño que le haces a la iglesia se lo haces a Cristo. La burla que le haces a la iglesia se le haces a Cristo. El menosprecio hacia la iglesia es menosprecio a Cristo, ¿verdad? Las disensiones es romper el cuerpo de Cristo. O sea, hay que entender esto, hay que creerlo, por supuesto, pero también si no discernimos qué significa esto y pasamos casual y trivialmente, estamos atentando contra Cristo mismo, porque es un sacramento que últimamente representa a Cristo y su evangelio. Entonces, por lo cual dice, hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes y muchos duermen. Esta es la consecuencia en forma de juicio divino. Probablemente en nuestra teología no hay lugar para estas cosas, pero no por eso es menos verdad. Cuando vamos al Antiguo Testamento, y a lo mejor Pablo está pensando en esto, vemos a Ezequías, el rey, que quería restablecer la Pascua. El pueblo había sido idólatra, el pueblo había, por supuesto, abandonado la ley del Señor, pero como parte de sus reformas quiso restaurar la Pascua para todo Israel, Judá e Israel. Pero algunos se acercaron a esa Pascua sin la prescrita purificación que debían tener. ¿Y qué pasó? Dios mandó una plaga. Dios hirió al pueblo, hirió a estas personas, ¿sí? Porque una vez más, Dios quiere ser adorado como Él quiere ser adorado. Y como dice el escritor de Hebreos, acerquémonos con temor y temblor, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hay dos extremos, hermanos. Por un lado, podemos nosotros enfatizar la trascendencia de Dios y hablar de Dios nada más en esas categorías de que Dios es santo, santo, Dios es infinito, etc. Y puede ser que Dios se vuelva inalcanzable, ¿sí?
Pero quizá podemos enfatizar demasiado su inmanencia, decir que Dios está presente, que podemos llegar a trivializar a Dios, a trivializarlo. ¿Sí? Recuerden ustedes lo que C.S. Lewis dice: Aslan no es un león domado. Lo que él le recuerda a Lucy y palabras del castor, ¿se acuerdan? Cuando habla de Aslan, el león, dice: oh no, él no es un león domado, pero es bueno. No nos olvidemos nunca de que él no es un Dios domado, domesticado. Nuestro Dios es fuego consumidor y es santísimo. Y entonces el Señor enjuició a aquellos que celebraron mal la Pascua y estaba enjuiciando a estos corintios por lo que habían hecho de la cena del Señor. ¿Cuál fue el juicio? Muchos, dice, están debilitados, muchos están enfermos y muchos duermen, dice el apóstol Pablo. Bueno, hay que entender qué es lo que Pablo no está diciendo. Pablo no está diciendo que toda enfermedad es castigo de Dios. O sea, imagínense, usted a las 12 de la noche ordenó unos nachos especiales con harto chile jalapeño y cenó viendo su película favorita, y al otro día dice: ay, me está castigando. No estás castigando el Señor, es consecuencia de tu glotonería. Así de simple, ¿verdad? Por supuesto. Hay otras cosas que vienen a nuestra vida, no necesariamente porque Dios nos esté enjuiciando, sino porque en su sabiduría Él sabe que esa prueba va a contribuir a que seamos más como Jesús. Pero a veces las enfermedades pueden ser el juicio de Dios. Y pudieran venir porque estoy participando indignamente del cuerpo y de la sangre de Cristo Jesús. Es lo que Pablo está diciendo. No toda enfermedad en Corinto era el resultado de eso, pero ciertamente algunas sí eran, dice el apóstol Pablo. Lo mismo cuando él dice que había muchos debilitados, y aún dice: y muchos duermen. Bueno, yo creo que en esta iglesia se toma indignamente la cena del Señor porque varios duermen aquí en la iglesia. Bueno, no se refiere a esa clase de dormir, es un eufemismo para decir: y muchos han muerto. Muchos han muerto, dice el apóstol Pablo. Ahora, en medio de esto, que es asunto serio, Pablo da una palabra de ánimo y dice lo siguiente: que este juicio en realidad, dice el apóstol Pablo, vean ustedes, versículo 32, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. La Reina Valera no ayuda mucho aquí. La palabra tiene que ver con paideia, con disciplina, ¿sí? Este juicio ciertamente puede ser para un no creyente o para alguien que se dice creyente, pero pasa una y otra vez indignamente a esta cena del Señor. Sí puede ser juicio, pero también dice Pablo que para el creyente verdadero que está cometiendo estas faltas puede ser disciplina. Y Dios dice: bueno, eso va a despertar a los que están... Bueno, no fue a propósito, por cierto. El Señor puede decir, como le dijo a Jezabel: le he dado tiempo para arrepentirse, pero no ha querido hacerlo. Y la única manera en que va a entender es si yo le hiero con esta enfermedad. O de plano, dice el Señor, mejor me lo llevo para que no siga con esto. ¿Escuchó usted? Dice el Señor: ya le he dado tiempo, lo ha oído una y otra vez, pero no quiere. Mejor me lo llevo para que no sea juzgado con el mundo. Y es precisamente lo que Pablo dice cuando él nos llama, el tercer punto, a qué hacer para evitar esto. Dice: examínense cada uno. ¿Ve usted? Examínese. Versículo 28, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. ¿Sí? Examínese, júzguese a sí mismo, medite, piense: estoy yo sin discernir aquí el cuerpo de Cristo, estoy yo participando indignamente, ¿qué estoy haciendo?
Examíname, oh Dios, conoce mi corazón y muéstrame si en mí hay camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Señor, examíname, por favor, muéstrame. Si hiciéramos eso, dice el apóstol Pablo, vean ustedes, versículo 31, si nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. No seríamos juzgados. Entonces Pablo dice, atraviesa por este juicio, el juicio de tu examen, para que no pases por otro juicio que es peor. Pero aún este juicio, si viniera, es para evitarte algo peor, que al final del día no seas un creyente y seas enjuiciado con el mundo. ¿Ve usted lo que Pablo está diciendo aquí? Si te examinas vas a evitar este juicio, pero aunque este juicio viniera, es disciplina. Si eres creyente, es disciplina. Dios no quiere que seas condenado con el mundo. Y entonces Dios no quiere que sigas pasando indignamente. Dios no quiere que sigas pasando sin discernir el cuerpo, ¿sí? Y en su disciplina paternal, o puede debilitarte, o puede enfermarte, o puede aún decir, ¿sabes qué? Mejor te llevo porque de plano. Es como el niño rebelde, ¿verdad? Que está en el salón de juegos, hay otros niños y está portando mal y papá le dice ya, ¿no? Y ya, déjalo, hijo, dáselo, comparte. Y de plano el niño no quiere, pues ¿qué hace el papá? Agárralo, levanta y se lo lleva. ¿Ya es qué? Ya no vas a jugar. ¿Por qué? Porque no estás haciendo caso. Pues es lo que Dios pudiera hacer. Pudiera decir, mejor te vas, para que no seas enjuiciado con el mundo. Entonces Pablo dice, así que, hermanos, es muy sencillo, les dice. Si tienen hambre, coman en su casa, ¿verdad? Para que no hagan las cosas que están haciendo, les dice a los corintios, ¿verdad? Si alguno tuviere hambre, coma, ¿no? Cuando se reúnan a comer la cena del Señor, espérense unos a otros. Si eres de los que no puede esperar, si eres de los que dice cuando tengo hambre no reconozco a nadie, ¿no? Come en tu casa, les dice el apóstol Pablo, para que no caigan en estas cosas. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Y todos dijeron, guay, papo, ¿no? Va a venir el apóstol Pablo a poner en orden todas las demás cosas. Entonces, hermanos, Pablo les ha dicho a los corintios y nos ha dicho a nosotros que ese es un asunto muy serio que no ha de ser tomado a la ligera. Si nosotros participamos indignamente, es decir, sin discernir el cuerpo, sin discernir ese cuerpo, sin discernir lo que significa, entonces podemos sufrir las consecuencias, juicio. Comemos y bebemos para nosotros y también para la iglesia. Por lo cual entonces debemos hacer lo que Pablo dice, examínate, arrepiéntete, deja esas prácticas pecaminosas para que no recibas esta disciplina. Examínate. Primero que nada, cierne el cuerpo de Cristo para participar dignamente, para evitar el juicio de Dios. ¿Qué debes hacer para evitarlo? Examínate y arrepiente. Hermanos, el Señor en su gracia nos llama entonces a examinarnos a nosotros mismos. Ruegue al Señor el Espíritu Santo que le examine, que le muestre, que le revele. Quizá usted está ciego a sus propios pecados. Quizá usted tiene puntos ciegos. Pídale al Señor que le muestre lo que está haciendo, lo que no está haciendo. Pregúntese a sí mismo si ha estado tomando a la ligera y ha estado tratando livianamente el culto público y la cena del Señor. Examine su conducta. Piense en lo que usted está haciendo y lo que no está haciendo. Y hermano o hermana, arrepiéntase y venga al Señor Jesucristo. Venga arrepentido. Venga y dígale, Señor, he fallado. He fallado, Señor. He pecado contra ti. Su Señor Jesús, su Salvador, le recibirá con los brazos abiertos y le dará la gracia que usted necesita para, en primer lugar, participar dignamente de su mesa. Y en segundo lugar, por supuesto, para vivir la vida que le ha llamado a vivir. Usted no puede solo. Usted no tiene las fuerzas ni los recursos. Pero todo eso Cristo se lo da aquí.
Cristo se ofrece a sí mismo, a usted, y todo lo que Él ganó para usted. Venga arrepentido, venga quebrantado, venga en bancarrota espiritual. Dígale: Señor, mira, no tengo nada que darte, no soy digno de recoger las migajas que caen de esta mesa, no soy digno, Señor, de sentarme a tu mesa. Por favor, Señor, recíbeme. ¿Sabe qué? Jesús lo va a hacer si usted viene con fe verdadera y arrepentimiento verdadero. Que Dios bendiga su palabra. Amén.